iglesia en medio de la prédica y aplauda. Si usted siente ese mover del Espíritu Santo en medio de la predicación, usted si se quiere parar a darle gloria y alabanza al Señor, lo puede hacer, hermano. Aleluya. Porque la idea en esta tarde y la idea de este programa, aleluya, es aprender, número uno, de la doctrina. Número dos, aleluya, que puedan ustedes, aleluya, renovar nuevamente esas fuerzas a través del Espíritu Santo de Dios. Que también puedan otros que no han hablado en nuevas lenguas recibir el poderoso bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Cuando hablamos de la presencia de Dios, estamos hablando de momentos inolvidables para nuestra vida. Estamos hablando de que este fue el suceso más hermoso que nos ha podido pasar a nosotros en la vida. Haber conocido el nombre de Jesús, haber sido bautizados en su nombre y haber recibido el bautismo del Espíritu Santo en el hablar en nuevas lenguas. Déjeme decirle que no hay nada igual en este mundo. Usted se pone a buscar algo, aleluya, que pueda ser mejor que esto, y déjeme decirle que nunca lo va a encontrar, porque lo que esta iglesia tiene es algo especial. Es el poder del Espíritu Santo de Dios. El sentir la salvación en nuestra vida, el sentir el toque y las caricias de la presencia de Dios en nuestra vida, es algo que no se cambia por nada. Oh, aleluya. Cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, estamos hablando también de que cuando hablamos de este bautismo, usted debe morir para esta dimensión física y debe vivir para esta dimensión espiritual. Cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, estamos hablando de sumergirnos y de zambullirnos, aleluya, de ir un poco más allá de lo que hemos sentido y de lo que hemos percibido. Significa una entrega total hacia Dios. De esa manera yo estoy seguro y puedo testificar que los que hemos sido bautizados con el poder del Espíritu Santo, hubo un momento en que su presencia la comenzamos a sentir y comenzamos a llenarnos de esa presencia, tanto así que se nos olvidó el tiempo, se nos olvidó el que estaba al lado, se nos olvidó en qué lugar nos encontrábamos siquiera, y nos trasladamos a una dimensión espiritual donde nuestra boca no tenía control, aleluya, donde nuestra lengua se comenzaba a mover, aleluya, y comenzamos a expresar palabras que antes no habíamos expresado, porque dejamos que Dios tomase el control de nuestra vida en ese momento. Por eso, si hay alguien que no ha sido bautizado con el poder del Espíritu Santo en esta mañana, yo quiero decirle: muera para este mundo. Sumérjase por completo en la presencia de Dios, y usted se va a dar cuenta de que de un momento a otro usted va a sentir que alguien toma el control de sus manos, de sus pies, de su boca. Es el poder del Espíritu. Hermano, aquel que quiere y desea una experiencia nueva con Dios, la debe buscar. Amén. Debe ir un poco más allá. Amén. Si usted quiere que Dios lo llene, si usted quiere algo de Dios en esta mañana, aleluya, en esta hora que estamos, las 3:18, y de aquí en adelante usted lo puede recibir si en su corazón, aleluya, hay una disposición ferviente, aleluya, por tener algo nuevo con Dios, por tener un momento de intimidad con Él. Pero necesitamos disponer nuestro corazón. Por tanto, el que quiera ser bautizado
bautizado en el poder de su Espíritu Santo, debe morir a los comentarios. Amén. Este está loco, que estará hablando allí. Gloria a Dios. Debe morir al que dirán. Amén. Así es. Debe morir a las distracciones. Amén. Debe morir a todo aquello que le impide acercarse a Dios en esta mañana. Amén. En esta tarde, perdón. Amén. Debe morir a sus propios pensamientos. Gloria a Y Dios. morir completamente a todas estas cosas, para de esta manera vivir la gran experiencia del precioso bautismo del Espíritu Santo y sumergirse, o sea, estar debajo, estar hundido en la presencia del Señor. Por eso cuando hablamos del bautismo en el nombre de Jesús, estamos hablando de muerte, sepultura y resurrección. Pero déjeme decirle que es similar al Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que morir, aleluya, olvidarse de este mundo y morir y concentrarse en Dios y sumergirse en su presencia, para de esa manera que Dios tome el control de su persona y pueda sentir esa poderosa presencia. Cuando queremos sentir algo, aleluya, cuando queremos algo más grande en nuestra vida, no debemos quedarnos en la superficie, en las experiencias, en un toquecito solamente. Debemos ir a lo profundo. Debemos ir a la raíz del asunto. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos que entregarnos por completo. Amén. Por eso dijo el apóstol Pedro a estos varones que una vez escucharon la palabra allí después del Pentecostés, que les predicó a 3,000 personas. Estos varones y estas personas y estas mujeres escucharon la palabra de Dios, y dice que al oír esto se compungieron de corazón. Hechos 2:37. Adiós. Ellos al escuchar este precioso mensaje, oiga hermano, pero es que lo que tenemos nosotros es algo grande. Este mensaje de la palabra del Señor es algo poderoso. Aleluya. Este precioso mensaje produce en la vida de la persona algo. Amén. La persona no puede ser igual cuando tiene un encuentro, un choque con la palabra del Señor. Amén. Dice en Hechos 2:37, dice que estas personas, dice que eran como 3,000, al oír esto se compungieron de corazón. El Señor, a través de la palabra, comenzó a tocarlos. Gloria a Dios. Y ellos entendieron el evangelio y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, le dijeron: varones hermanos, ahora que hemos tenido esta experiencia con la palabra, ¿nosotros qué haremos? Amén. Así es. Y en Hechos 2:38 les dice Pedro: arrepentíos Gloria a Dios. y bautícese Amén. cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Y no solo eso, muchachos, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ellos fueron tocados por Dios a través de la palabra, y la palabra produjo algo en sus vidas que les llevó a tomar la decisión de bautizarse y a ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios los movió y hubo una gran entrega y un gran deseo en ellos de tomar esa decisión. Gloria a Dios. Jesús les dijo a sus discípulos en Lucas 24:49: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Un momento sucedió cuando Jesús estaba con los discípulos antes de morir en la cruz del Calvario, y Él le dijo a sus discípulos: yo voy a ir, pero yo no los voy a dejar huérfanos. Yo voy a venir a vosotros. ¿Y de qué manera iba a venir? A través del Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede ver ni recibir, porque no le conoce. Pero yo acá hablo con alguien que lo conoce. Pero vosotros le conocéis. Y era Jesús el que estaba hablando ahí, y les dice: porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y ellos estaban esperando esta promesa en Jerusalén. Allí estaban todos unánimes, como estamos todos reunidos hoy aquí, 3:24 de la tarde. Gloria a Dios. Esperando
unánimes juntos, en oración, en ruego, en cánticos y en alabanza, yo me imagino. Y estaban esperando que algo extraordinario sucediese. Amén. Cuando de repente sopló, como un estruendo recio que sopló, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les comenzaron a aparecer lenguas repartidas como de fuego, y se asentaron sobre cada uno de ellos. Y no se quedó ninguno sin recibir esto, ni uno por fuera. Dice, todos fueron llenos del Espíritu. Sí. Y comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén, amén. El Espíritu Santo y este bautismo es una promesa que ya está dada para la iglesia, Gloria a Dios. que ya se cumplió en el día de Pentecostés, Amén. pero que esta iglesia la sigue sintiendo, la sigue viviendo. Han pasado muchos y muchos años y muchas etapas en la vida del ser humano, pero déjeme decirle que alguien no pasa, aleluya, alguien permanece para siempre, y es el poder del Espíritu de Dios, aquel que formó el mundo por el Espíritu de las aguas. Es aquel que está en medio de esta iglesia, llenando y tocando los corazones de todos. Por eso en Ezequiel narra un suceso, Ezequiel 47, 1-9. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, el camino del que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habrían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Déjame decirle, hermano, que hay cristianos que solamente se quedan con lo que han visto y oído. Amén. Y las aguas de la presencia solo le llegan hasta los tobillos. Amén, amén. Se conforman con simplemente ver de afuerita, de las experiencias poquitas que han tenido, de esos momentos. Ellos piensan que eso es el todo allí, pero no se dan cuenta de que hay mucho más cuando comienzas a profundizar en el Señor. Amén, así es. Después, cuando midió la otra cantidad, dice que las aguas le llegaban hasta las rodillas. No es solamente con lo que nos podemos quedar, hermano querido, con lo que hemos sentido. Necesitamos profundizar un poquito más. Amén. Tener más experiencias con Dios. Quizás Dios. ya oíste el Evangelio, lo escuchaste y viste que era muy bonito y hasta los tobillos llegaste. Pero te das cuenta de que en Dios cada vez hay cosas más grandes cuando te adentras un poquito más en la presencia de Dios, y el agua te comienza a llegar hasta las rodillas. Pero cuando hay alguien que desea ir un poco más allá en la presencia de Dios, el agua le comienza a llegar hasta los lomos. Pero a esto es a lo que quiero llegar, mi hermano. Pero alguien que desea un momento íntimo y especial
especial con Dios y una experiencia mucho más inolvidable en su vida. Este bautismo del Espíritu Santo, oh aleluya, lo puede recibir cuando profundice un poquito más y cuando usted ya de verdad le quede difícil, aleluya, moverse. Hasta un punto tenemos el control cuando nos metemos en un río. Cuando estamos en los tobillos tenemos control de nuestro cuerpo. Cuando están las rodillas tenemos control de nuestro cuerpo. Cuando estamos en los lomos tenemos control de nuestro cuerpo. Pero cuando el río ya se hace hondo, ya hay otro que toma el control. Y allí es donde quiero llegar. La iglesia del Señor en esta mañana, si quiere llenarse del poder del Espíritu de Dios y si quiere recibir ese poderoso bautismo del Espíritu Santo, debe dejar que Dios tome el control completo de su vida y que las aguas de su espíritu lo muevan, lo dirijan, lo llenen, lo toquen y lo muevan. Así es el bautismo del Espíritu Santo. Se trata de dejarnos llevar por las corrientes de Dios. Si quieres una experiencia más grande, necesitas sumergirte un poquito más. Gloria a Dios. Hechos 19:1-7 narra una historia muy especial. Dice que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, estos eran discípulos de Juan el Bautista, Gloria a Dios. él les dijo: muchachos, ustedes recibieron, hermanos, ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Y ellos dijeron: no, nosotros ni siquiera hemos oído que si hay Espíritu Santo. Ellos no conocían esto tan grande. Aleluya. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan, el bautismo del arrepentimiento. Pero déjeme decirle que les dijo el apóstol Pablo: Juan bautizó con el bautismo del arrepentimiento, diciendo: el pueblo que creyese en el que habría de venir después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Gloria a Dios. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Pero no solo eso, y habiéndoles impuesto las manos, recibieron algo que ya está dado. Recibieron algo especial. Vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas. Aleluya. Y después profetizaban y predicaban la palabra del Señor Jesús. Ellos habían sido bautizados en el bautismo de Juan el Bautista, el bautismo del arrepentimiento, pero no había pasado el suceso más grande de la historia humana. No había muerto y resucitado nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Por ende, se necesitaba esa muerte, sepultura y resurrección para que de esa manera se cumpliese lo que Él les había dicho a los apóstoles, que les iba a mandar de su Espíritu Santo y de que Él no los iba a dejar solos ni un momento, sino que iba a estar en ellos. Amén. Los discípulos de Juan el Bautista no sabían que había Espíritu Santo porque habían oído simplemente lo que les había dicho Juan el Bautista antes de que pasara el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Pero cuando oyeron estas palabras y este mensaje que les dio Pablo, ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús, el nombre que tiene todo poder. Y después de ser bautizados en el nombre de Jesús, les impusieron las manos y pasó algo, aleluya, que estoy seguro que va a pasar en esta tarde. En el nombre de Jesús van a hablar en nuevas lenguas. Y esto hay que creerlo, hermano. Ahorita cuando estaba hablando el pastor del hermano, el hermano se congrega allá en Cipirra,
Él tuvo hace poco una cirugía en el brazo y él vino y se postró creyéndole a Dios. Así es, amén. Y se oró. Cuando oramos nosotros oramos creyendo en el Señor. El hermano dijo y declaró: Dios me ha sanado. Esto es por fe. Aleluya. ¿A que si usted no tiene fe, usted no va a recibir? ¿A que si no tiene, usted no tiene disposición, usted no va a ver lo que Dios le quiere mostrar en esta mañana o le está diciendo a través de la palabra? Pero alguien en esta mañana que tenga fe y que crea que Dios lo puede llenar, en esta mañana Dios lo va a llenar con el poder de su Espíritu Santo, lo va a bautizar. Aleluya. Las palabras de Dios por medio de Pablo hicieron que ellos tomaran esta decisión de bautizarse. Se hundieron y se sumergieron en el bautismo, pero fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Esta promesa se cumplió y se cumple y se seguirá cumpliendo. Su Espíritu no se ha ido de la iglesia. Si se hubiera ido de la iglesia, en vano estaríamos predicando este mensaje. Pero este poderoso Espíritu se mueve en medio de su iglesia. Hermano, si tú estás esperando la promesa, déjeme decirle que la promesa ya fue dada. Jesús murió y resucitó. Y cuando resucitó, el velo del templo se rasgó en dos para darle acceso al mundo, incluyéndonos a los gentiles. Para darnos a nosotros por medio de su sacrificio la bendición de ser bautizados por el poder de su Espíritu Santo. Si le va a dar ese aplauso, déselo mejor a Dios. Hermano, pero acá narra el libro de los Hechos 1:4 lo siguiente, y dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del cual les dijo: oíste de mí. Hay hermanos que quieren recibir esta promesa, pero no esperan. Hay hermanos que quieren ser bautizados con el poder del Espíritu Santo, pero no esperan. No, como Jacob. Jacob le dijo, el varón le dijo: váyase de aquí, que raya el alba. Ya, váyase. Y Jacob se pegó y dijo: no, yo no me voy a ir de acá. Hasta que tú no me bendigas, yo no me suelto. Y nos hemos acostumbrado a conformarnos con lo que hemos sentido. Yo ya sentí, ya lloré un ratico en la presencia de Dios, sentí un escalofrío bonito, listo, ya. Eso fue todo, me voy. Pero se nos ha olvidado profundizar más. Pero se nos ha olvidado esperar un poco más. Aleluya. Él le dijo: esperen en Jerusalén hasta que llegue esa promesa. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hermano, esto que tenemos son las armas de nuestra herencia. Esto que tenemos tan grande es el deleite del cristiano. Eso es lo que nos gozamos nosotros.
Estar en un culto sin la presencia de Dios no es culto. Así es. Hacer algo en nuestra vida, nosotros que ya conocimos a Dios, caminar o ir en la moto o hacer cualquier actividad sin su presencia, aleluya, no tiene sentido. Así es, amén. Su presencia hace parte de nosotros, pero tenemos que avivarla, como lo dice el apóstol Pablo a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. A esta presencia tenemos acceso. En el nombre de Jesús se recibe el Espíritu Santo. Como venía predicando nuestro pastor ahora, decía, nos dio esta promesa, este nombre poderoso, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Para que cuando en este nombre pongamos la mano sobre un enfermo, ese enfermo sea sano. Para que en ese nombre se hagan milagros. Para que en ese nombre, cuando haya una persona endemoniada, sea libre. Pero déjeme decirle que también cuando invocamos ese nombre, aleluya, usted puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. Si le va a dar ese aplauso, déselo mejor al que. Si le va a dar un alabanza, déselo mejor al que. El Pentecostés se cumplió ya. Y debemos vivir en el Pentecostés, hermano. Nosotros no predicamos aquí un espíritu falso. Nosotros no venimos acá a inventar lenguas o a enseñarles a ustedes las lenguas. No. Nosotros no tenemos que hacer maromas para ser bautizados con el poder del Espíritu Santo. Eso que dice brinque, aplauda rápido, diga alabanzas, no. Cada quien lo recibe de diferente manera. No tenemos que inventar maromas para recibir el Espíritu Santo. Aquí en esta iglesia no tenemos que inventar cuentos. Su palabra se sostiene por sí sola, porque tiene el poder del Espíritu Santo impregnado en cada palabra que se anuncia y se predica. Por lo tanto, el poder del Espíritu Santo se mueve en medio de su iglesia. Simplemente entréguese por completo. Déjese llevar. Porque así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dice la palabra en Juan 3:8. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe ni a dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando alguien deja que ese río lo tome, usted va a comenzar a ver cosas grandes y ocultas que no conocía. Cuando usted deja que ese río lo tome, usted va a comenzar a sentir cosas que antes no sentía. Aleluya. Pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas y nos llene por completo. Dejémonos llevar por Él. Oiga bien, hermano. Comencé leyendo el texto de Joel. El texto de Joel, desde el versículo 28 en adelante, está hablando de algo hermoso.
Está hablando de que Él derramará de su espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos orarán sueños. O sea, va a haber un derramamiento poderoso del Espíritu Santo que se cumplió ya en el Pentecostés y que se sigue cumpliendo ahora. Pero nadie a veces le pone cuidado a lo que dice atrás. Y lo que está diciendo desde el capítulo 2, versículo 1, dice: tocad trompeta en Sión y da la alarma en el santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas, día de oscuridad, la nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá. En el versículo 12 dice: por eso, pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, y rasgad vuestro corazón y vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es. Aleluya. El clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Y está hablando de un día oscuro, de un día de tinieblas, de momentos difíciles. Y está hablando de que es necesario que las personas que estén en esos momentos difíciles se conviertan y se acerquen a Dios. Pero después les dice: y si ustedes hacen eso, yo después de esto derramaré de mi espíritu, versículo 28, sobre toda carne. Ese día oscuro y ese día, aleluya, déjeme decirle que estamos viviendo esos días, y que en ese tiempo también los vivieron. Ahora, cuando usted se entera de tantas cosas que hay en este mundo y de tanta maldad que está avanzando y creciendo a pasos agigantados, de tantas cosas que están avanzando, aleluya, de tanta oscuridad que se está viendo en el mundo, de que cuando se ven noticias cada vez se ven otras peores noticias, porque la maldad sigue aumentando. Es tiempo de que el mundo se convierta a Dios. Amén. Es tiempo de que el mundo se acerque a Dios. Amén. Para de esa manera que Dios derrame el poder de su Espíritu Santo sobre sus vidas. Porque nosotros andábamos en valle de sombra de muerte. Andábamos de allí para acá como ovejas sin pastor. No entendíamos el plan y el propósito que Dios tenía para con nuestras vidas. Andábamos en oscuridad, sin esperanza, sin solución a nuestros problemas. Pero un día se nos atravesó un hombre, una palabra viva que tocó nuestro corazón y que nos llenó por completo la vida. Amén. Y no solo eso, después de habernos bautizado y limpiarnos con su sangre, las aguas bautismales, nos llenó con su preciosa compañía. Que esa compañía, hasta ahora los que estamos aquí, yo puedo decir seguramente que no nos ha dejado solos. Esa compañía, esa presencia, ese Espíritu Santo nos cambió el mundo, nos cambió la vida. El Espíritu Santo entró para llenarnos y limpiarnos como esa agua fresca en el corazón de alguien que se deje o que lo deje sentir en su vida. Segunda de Corintios 5, 1, 9 dice la palabra del Señor, ya para finalizar, dice: porque sabemos que si esta morada terrestre
este tabernáculo se deshiciese, se acabara, tenemos un Dios, un edificio, una casa, no hecha de manos, no es humana. Esta casa es eterna en los cielos. El otro, por favor. Y por esto también venimos deseando, y esto debe ser un deseo de la iglesia, el deseo del bautismo del Espíritu Santo. Y por esto venimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Esa habitación es en su espíritu, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Y por esto, porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por el Espíritu, por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre. Ya no vivimos desconfiados, ya vivimos confiados. Y sabiendo que entre tanto estamos en esta carne, en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero oiga bien lo que dice: porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes en este cuerpo y presentes al Señor. Continúe el otro. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable a Dios. El escritor está diciendo: nosotros tenemos este tabernáculo y gemimos deseando ser revestidos de ese bautismo del Espíritu Santo. Pero si este tabernáculo se deshiciere, nosotros tenemos ya una habitación celestial, algo que nos da esperanza en medio del dolor, algo que nos da ayuda en medio de las circunstancias, algo que nos sostiene en medio de los momentos difíciles, algo que está con nosotros, y es el Espíritu Santo de Dios. Esta es nuestra habitación, aquí es donde vivimos, aquí es donde habitamos, aquí es donde pertenecemos. No hay otro lugar distinto donde pertenezca esta iglesia que en la presencia poderosa del Señor, en los brazos del Altísimo. Póngase de pie, mi amado hermano. Así recomienda especial. Somos pertenencia de Dios. Cuando sentimos y cuando nos metemos en su presencia, oh, aleluya, estamos en nuestro lugar de descanso, de reposo. Cuando nos metemos en su presencia, estamos en nuestra habitación celestial. Aleluya. Cada quien tiene un testimonio distinto de cuando fue bautizado con el poder de su Espíritu Santo. El mío fue un día en el que no estaba en un culto. Yo ese día me fui a mi cuarto, y allá en mi cuarto, en oración, comencé a hablar con el Dios vivo. Y allí en ese cuarto me sumergí en su presencia. Y yo dije: yo no me voy a salir de este cuarto. Ya eran como las 2 de la mañana. Y yo no había sido bautizado con el poder de su Espíritu. Y yo le decía: Señor,
yo no me voy a terminar, no voy a terminar acá tan rápido. Yo voy a esperar algo que tienes para mí. Yo en este momento, yo quiero esperar esa promesa. Y quizás en mi vida ya habían venido dudas, ya habían venido circunstancias, pero yo aún así seguía allí en el cuarto y le decía: Señor, si esto del hablar en nuevas lenguas es verdad, si esto del bautismo del Espíritu Santo es verdad, yo voy a esperarlo aquí. Pero por favor, cumple tu promesa. De un momento a otro, ni arrodillado, acostado en la cama. Aleluya. Comencé a hablar con Dios en voz alta. De repente yo escuché una lengua que no había escuchado antes. Y yo dije: ¿qué pasó aquí? Me quedé callado. Cuando volví a abrir mis labios, seguía hablando en una lengua que yo no entendía. Pero me di cuenta que ya había uno que me había bautizado con el Espíritu Santo de la promesa. Yo quiero invitar a este altar a alguien que quiera ser bautizado con el Espíritu Santo de la promesa. Yo quiero invitar a este lugar a alguien que quiera tener una experiencia nueva con Dios. Yo quiero invitar a alguien en esta tarde que quiera un momento diferente con Dios. Que diga: bueno, yo vine a esta confraternidad buscando algo, y ese algo me lo voy a llevar en esta tarde. Aquí hay unos pastores al lado mío que quieren orar por alguno que quiera ser bautizado con el poder del Espíritu Santo. Si hay alguien que quiera recibir esa promesa, aquí está abierta la invitación en esta hora. Si alguien quiere recibir esa promesa, aquí está abierta la invitación en esta hora. Si alguien quiere tener una experiencia nueva con Dios, aquí está abierto este altar en esta hora para que se acerque usted. El Espíritu Santo de Dios entró para llenarnos por completo. Aquí en esta iglesia, hermano, y en este mismo momento no estamos solos. Aquí hay millares de ángeles con nosotros. Aquí está el poder del Espíritu de Dios moviéndose en medio de su pueblo. Aquí hay nuevas lenguas. Estamos en la presencia de Dios. Esa presencia nunca nos ha abandonado, siempre ha estado con nosotros. El Espíritu Santo nos sigue teniendo la iglesia del Señor en estos tiempos. Seguimos teniendo experiencias con Dios, seguimos llenándonos de Cristo. Esta iglesia por eso sigue creciendo. Ahorita decía, hay 50 iglesias, 50 pueblos o lugares en los cuales no hay predicador. Déjeme decirle en el nombre de Jesús que Dios va a mandar predicadores y pastores para esos lugares. ¿Sabe por qué? Porque hay un espíritu que se mueve en esta iglesia. Denle una alabanza mejor al que vive en esta hora. Denle un aplauso al que vive en esta hora. Conviértase en un adorador, conviértase en un amante
declaro, el poder del Espíritu está en esta vida. Está ungiendo, está llenando, está tocando, está transformando, está llenando un corazón vacío. Para muchos puede ser locura, pero para nosotros es poder de Dios. Vamos a hacer una oración en esta hora. Si hay alguien más que quiera tener esta promesa, recibirla, vamos a hacer una oración especial en esta hora. Pero yo le invito, conéctese con Dios. Métase profundamente en su presencia. Y verás que vas a sentir esa promesa. Señor Jesús, en esta mañana